Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén. Bienvenidos a BRT Español, donde hacemos ¿qué? Leemos la Biblia en cada vídeo. Nada complicado, todo simple, pero algo muy poderoso que podemos hacer y hacemos todos los días, ¿verdad? Mira, Babilonia pensaba que era invencible hasta que Dios dijo basta, no más. Y eso es lo que vamos a leer hoy en Jeremías 49 y 50. Y también vamos a terminar leyendo Proverbios 27. ¿Ok? ¿Estás listo? ¿Lista? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por este momento y por cada persona que está aquí queriendo aprender más de ti, más de tu palabra y poder estar un poco más cerca a ti, querido Dios, mientras que leemos tu palabra. Ayúdanos a poder entender de una manera más profunda. Danos entendimiento, un corazón de entendimiento, querido Dios, y que nosotros nos recordemos todo lo que estamos leyendo también. Yo pido bendiciones a las personas que están aquí escuchando, querido Dios. Tú sabes sus necesidades, sus sueños, lo que ellos oran a ti, lo que añoran también. Ayúdales, que ellos vengan cerca a ti para que tú también puedas venir cerca de ellos. Te amamos con todo corazón, te lo pido eso, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer entonces. Comenzando con el capítulo 49. Vamos a ver lo que él dijo acerca de Babilonia, ¿ok? Y eso estaba pasando antes de que nada pasó, porque Babilonia era un imperio así poderosísimo, ¿ok? Pero en esa época comenzó a Jeremías a decir el mensaje que Babilonia iba a caer. Imagina también decir eso, decir eso cuando la evidencia decía totalmente lo diferente, ¿verdad? Ok, capítulo 49, profecía acerca de Amón. De Amón, así dice el Señor, ¿no tienes hijos, Israel? ¿No tiene heredero? Entonces, ¿por qué Milcom tomó como por heredad Gad y su pueblo se estableció en sus ciudades? Por eso vienen días, dice el Señor, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de Amón, y será un montón de ruinas. Sus ciudades serán puestas a fuego, y Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, dice el Señor. Lamentate, Hesbón, porque destruida es ahí. Clamad, hijas de Rabá, vestidos de cilicio, endechad y vagad en torno a los vallados, porque Milcom fue al cautiverio con sus sacerdotes y sus príncipes. ¿Por qué te glorias de tus valles? Tu valle se deshizo, pueblo rebelde que confías en tus tesoros, que dicen, ¿quién vendrá contra mí? Yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, desde todos tus vecinos, y serás lanzado, cada uno por su lado, y no habrá quien reciba a los fugitivos. Después haré volver a los cautivos de Amón, dice el Señor. ¿Sabes qué quiero escuchar aquí? Quiero ver a dónde estaba Amón. Era ciudad de Israel. Estoy preguntando a la inteligencia artificial que me diga, no, Amón no era una ciudad de Israel, era un reino y pueblo vecino independiente y con frecuencia enemigo de Israel. Ubicado al este del río Jordán, en la actual Jordania. Ubicación geográfica. Estaba situado en la meseta transjordana, al este del río Jordán, entre los ríos de Jaboc al norte y Amón al sur. Su capital principal era Rabá de los amonitas. Por eso digo entonces Rabá. Ok. Por eso le llamaban de Rabath Amón. Ok. La ciudad moderna de hoy, las ruinas de la antigua capital están en el corazón de Amán, la actual capital de Jordania. De hecho, el nombre moderno Amán proviene directamente de los amonitas.
No sabía. Ok. El origen bíblico dice que eran descendientes de Ben-Amí, el hijo menor de Lot. Wow, mira, yo no sabía de eso. Sobrino de Abraham, según relata Génesis 19:38. Por este parentesco eran considerados parientes lejanos de los israelitas, al igual que los moabitas y los edomitas. Ok, entonces eso eran quien eran Amón. Ahora, versículo 7 acerca de Edom. De Edom, así dice el Señor Todopoderoso, no hay más sabiduría en Temán, se acabó el consejo de los sabios, se corrompió su sabiduría. Huid, volveos atrás, escondeos en cavernas, habitantes de Dedán, porque quebranto traeré sobre Esaú cuando los castigue. Si viniera vendimiadores a ti, no dejarían rebuscos. Si ladrones hubieran venido de noche, saquearían a su gusto. Pero yo desnudaré a Esaú, descubriré su escondrijo y no pondrá a esconderse. Sus hijos, parientes y vecinos perecerán, y él dejará de existir. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí se confiarán tus viudas. Así dice el Señor, los que no estaban condenados a beber la copa del castigo, la beberán, y serán tú absuelto. No serás absuelto, sino que de cierto la beberás. Versículo 13. Por mí he jurado, dice el Señor, que en asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra. Todas sus ciudades quedarán en ruinas para siempre. Del Señor oí la noticia de que un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, juntaos y venid contra ellas, levantaos a la batalla, porque te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia y la soberbia de tu corazón te engañaron. Tú que habitas en las grietas de las peñas, en la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice el Señor. Edom será asolada. Todo el que pase por ella se espantará y se burlará de todas sus plagas, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¡Wow! Y sus ciudades vecinas, dice el Señor. Nadie vivirá allí, ningún hombre la habitará. Como sube un león de la espesura de Jordán sobre el rebaño en pasto verde, así en un momento arrojaré a Edom y estableceré a quien yo elija. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me desafiará? ¿Quién me desafiará? ¿Qué pastor me podrá resistir? Versículo 20. Por tanto, oíd el consejo del Señor sobre Edom y su designio sobre los habitantes de Temán. Arrastrarán a los más pequeños del rebaño y destruirán sus habitaciones. Del estruendo de la caída temblará la tierra y el grito de su voz se oirá hasta en el mar Rojo. Como águila subirá, volará y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en ese día como el corazón de mujer en trance de parto. Eso Dios también usó el video pasado, ¿te recuerdas? ¿Cómo es una mujer cuando está en el medio de dar a luz a un hijo? Está con una agonía total. Yo sé porque tuve 4 hijos. Es una agonía total. Y así dice que los más valientes de Edom se van a sentir como una mujer se siente en el medio de dar a luz. Qué cosa, ¿no? ¿Quieres ver acerca de Edom? Lo que dice. Dime acerca de Edom. Desapareció esta ciudad y pueblo. A ver lo que dice. Entonces, sí, el pueblo y la nación de Edom desaparecieron por completo como entidad étnica y política independiente, cumpliendo de forma literal las profecías de Jeremías, Abdías y Ezequiel.
El pueblo descendiente de Esaú, hermano gemelo de Jacob, a quien también se le llamó Edom, porque significaba rojo, en Génesis 36:1, se ubica en las escarpadas montañas de Seir, al sur del Mar Muerto, actual sur de Jordania y Israel. Ellos vivían en cañones de arenisca roja y desfiladeros rocosos casi inexpugnables, con ciudades clave como Bosra, Temán y Sela, la zona donde más tarde se construiría Petra. ¡Wow! Entonces la ciudad de Petra era la área donde los descendientes de Esaú vivían, los edomitas. ¡Wow! Ahora, ¿por qué fueron juzgados? Confiaban en que sus fortalezas y las alturas los hacían intocables. Y también cuando Babilonia destruyó Jerusalén en 586 a.C., los edomitas celebraron la masacre, bloquearon los caminos para entregar a los fugitivos israelitas a los babilonios y saquearon la ciudad. Entonces fueron tan cruel con los israelitas, ¿no? Entonces por eso es lo que pasó aquí. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Bueno, eso fue los descendientes de Esaú de Edom. Ahora, profecía sobre Damasco. Versículo 23. Acerca de Damasco. Se avergonzaron Hamat y Arfad, porque oyeron malas noticias, se derritieron en aguas de desmayo sin poder sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, temblor se apoderó de ella y angustia y dolores como a mujer que está de parto. Como dejaron la ciudad tan alabada, ciudad de mi gozo. Por eso sus jóvenes caerán en su plaza y todos los hombres de guerra morirán en ese día, dice el Señor Todopoderoso. Encenderé fuego a las murallas de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Vamos a ver si pasó. A ver, hay que preguntar. Y pasó lo que dijo Jeremías a Damasco en el capítulo 49. A ver lo que dice. Si pasó lo que él había dicho. Dios da una profecía de juicio contra Damasco, la capital de Siria, Harán, que en ese tiempo era uno de los centros comerciales y militares más influyentes de la región. Ahora, lo que dijo la profecía. Primeramente, que iba a haber pánico y desesperación repentina. Las ciudades aliadas como Hamat y Arfad entran en vergüenza y pavor al escuchar malas noticias, dice, ¿no? Ahora, ¿qué pasó históricamente? La conquista babilónica en el año 605 y 604 a.C. La profecía se cumplió poco después, cuando el rey Nabucodonosor II de Babilonia avanzó hacia el oeste tras derrotar a los egipcios en la batalla de Carquemis. ¿Te recuerdas que hablamos de eso en el video pasado? De cómo habían dicho que iba a haber una batalla de Carquemis y cómo los babilónicos en los crónicos de Babilonia, ellos documentaron eso. Entonces dijo, se fueron allá y después de hacer eso, vinieron aquí y Babilonia subyugó y saqueó las ciudades, estados arameas, incluyendo Hamat, Arfad y Damasco, desmantelando su poderío militar, derribando sus defensas y reduciendo sus palacios a cenizas. Ahora, aunque la ciudad física de Damasco continuó habitada a lo largo de los siglos debido a su estratégica ubicación en un oasis comercial,
a diferencia de Edom, que desapareció por completo, nunca más volvió a ser un reino arameo independiente y soberano. Pasó a ser una provincia dominada sucesivamente por babilonios, persas, griegos y romanos. Ahora, continuando versículo 28, las tribus árabes. Acerca de Cedar y los reinos de Azor, que hirió Nabucodonosor, rey de Babilonia, así dice el Señor: levantaos, subid contra Cedar y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y su ganado tomarán, sus cortinas, todos sus enseres y sus camellos tomarán para sí. Los hombres les gritarán, terror por todos lados. Huid muy lejos, retiraos a las cavernas, habitantes de Azor, dice el Señor, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó consejo y formó designio contra vosotros. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiada, dice el Señor, que ni tienen puertas ni cerrojos y viven solitarios. Serán sus camellos por presa y la multitud de su ganado por despojo. Los esparciré a todos los vientos hasta el último rincón, y de todos lados traeré su ruina, dice el Señor. Azor será morada de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ningún hombre la habitará. Ahora, vamos a preguntar qué pasó con Azor. Ahora, dime, ¿qué pasó con Azor históricamente? Esa era la ciudad de reinos de Azor. En la Biblia hay dos lugares llamados Azor, por lo que es importante distinguir a cuál se refiere el texto bíblico. ¿Okay? El Azor de Jeremías, tribus de Arabia. En el contexto de Jeremías 49, Azor no era una ciudad amurallada, sino una región o conjunto de asentamientos semisedentarios de tribus árabes en el desierto oriental, mencionado junto a Cedar. ¿Okay? La profecía entonces era que, y describe un pueblo que vivía en el desierto sin puertas ni cerrojos, ¿no? La crónica babilónica, tabilla número 21946, registra que en el año 598 y 597 a.C., que era el año 6 o séptimo del reinado de Nabucodonosor II, el ejército babilónico marchó al desierto de Arabia, derrotó a los reyes del desierto y saqueó sus rebaños y posesiones. Estas confederaciones tribales fueron dispersadas y sus campamentos permanentes quedaron abandonados y borrados del mapa histórico, cumpliéndose la desolación anunciada por Jeremías. Qué cosa increíble, ¿verdad? Ok, ahora, profecía contra Elam. Versículo 34. Palabra del Señor al profeta Jeremías acerca de Elam. Al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, así dice el Señor Todopoderoso: yo quiebro el arco de Elam, lo principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Los aventaré a todos los vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Haré que Elam sea cobarde ante sus enemigos y ante los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal el furor de mi enojo, dice el Señor, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice el Señor. Pero en los últimos días haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. Vamos a ver lo que pasó con Elam. ¿Qué pasó con Elam? A ver, a mí me encanta ver eso. Uno tiene que, uno no tiene que solamente creer porque creer, hay que verificar, ¿ok? Elam, ubicado en el suroeste del actual Irán.
al este de Babilonia y del río Tigris. Era una de las civilizaciones más antiguas del cercano oriente, con su célebre capital en Susa. En Jeremías 49, 34, 39, Dios emite una profecía al inicio del reinado de Sedequías, alrededor de 597 a.C., con dos partes muy claras: juicio militar primero y restauración al final. ¿Ok? ¿Cuándo pasó el juicio? ¿No? Vamos a ver lo que pasó. La conquista babilónica. Los babilonios eran, ¿qué te voy a decir? ¿Ok? En 596 a.C., poco después de la profecía de Jeremías, las crónicas de Nabucodonosor II registran una campaña militar contra Elam. En el 596 a.C., el poderío militar elamita y su famosa infantería de arqueros quedaron totalmente quebrantados y sometidos al dominio de Babilonia. Ahora, integración en el imperio persa. Con la llegada de Ciro el Grande y los persas aqueménidas, Irán resurgió como el corazón administrativo y cultural del nuevo imperio. Su capital, Susa, se convirtió en una de las capitales reales de invierno del imperio medo-persa, donde transcurren los libros bíblicos de Esther y Nehemías. Qué bueno, ¿no? Como testimonio de la preservación de su pueblo a través de los siglos, en Hechos 2:9, entre la multitud que escuchó las maravillas de Dios en su propia lengua el día de Pentecostés, se menciona explícitamente a los elamitas. Qué lindo, ¿verdad? Hasta en los tiempos después de Cristo, los elamitas también estuvieron ahí presentes y escucharon el evangelio en su propio idioma en el día de Pentecostés. Ok, vamos a leer entonces ahora el capítulo 50, ¿ok? Palabra del Señor contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber. Levantad también bandera, publicadlo y no escubráis. Dice, Babilonia será tomada, Bel será confundido, deshecho será Merodac, destruidas sus esculturas, quebrados sus ídolos. Bel y Merodac eran los dioses de los babilonios, ¿ok? De Babilonia. Ahora, Jeremías está diciendo eso cuando Babilonia es uno de los es el poder más fuerte del mundo en esa época. Y él está diciendo eso. Versículo 3. Porque subió contra ella una nación del norte que asolará su tierra y no habrá quien habite en ella, ni hombre ni animal, todos huirán. En ese tiempo, dice el Señor, los de Israel y de Judá vendrán andando y llorando a buscar al Señor su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán su rostro, diciendo, venid, unámonos al Señor con pacto eterno que jamás olvidemos. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron del monte encollado y olvidaron su redil. Versículo 7. Todos los que las hallaban las devoraban y decían a sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra el Señor, morada de justicia, contra el Señor, esperanza de sus padres. Ahora, ahí como dice que Babilonia va a caer, en el año 539 a.C., Ciro el Grande de Persia, del imperio medo-persa, conquistó a Babilonia. ¿Okay? Versículo 8. Huid de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos y sed como las cabras que van delante del rebaño, porque yo levanto contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas serán como de diestro guerrero, que no vuelve vacío, y Caldea será presa.
Todos los que la saquean saldrán saciados, dice el Señor, porque os alegrasteis, os gozasteis destruyendo mi heredad, os llenasteis como novilla sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzará mucho, se afrentará la que os engendró. Será la última de las naciones, un desierto seco y desolado. Por el enojo del Señor no será habitada, será asolada por completo. Todo el que pase por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Versículo 14. Poned el cerco contra Babilonia alrededor, todos los arqueros tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra el Señor. Gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus fundamentos, derribadas son sus murallas, porque venganza es del Señor, vengaos de ella, hacedle como ella hizo. Talad de Babilonia al sembrador y al que maneja la voz en la siega. Ante la espada, cada uno volverá en rostro hacia su pueblo, cada uno irá a su tierra. Rebaño descarriado era Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Versículo 18. Y eso pasó, todo eso pasó en Babilonia. Versículo 18, bondad de Dios hacia Israel. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Y devolveré a Israel a su pastizal. Pasará en el Carmelo y en Basán, en los montes de Efraín y Galaad. Se saciarán. En esos días y en ese templo, dice el Señor, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán. Porque perdonaré los que yo haya dejado. Sube contra la tierra de Merataim y contra los habitantes de Pecod. Destruye y mata en pos de ellos, dice el Señor, y haz todo lo que te mandé. Versículo 22. Estruendo de guerra en la tierra y gran quebrantamiento. Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Cómo se convirtió Babilonia en desierto entre las naciones. Te puse lazos y caíste presa, Babilonia, y no lo supiste. Fuiste hallada y apresada porque provocaste al Señor. Porque al comienzo te recuerdas que Dios decía que Nabucodonosor era su siervo, que él estaba usando a Nabucodonosor para dar juzgamiento a Israel. Pero ¿qué pasó? Los babilónicos fueron muy crueles. Y entonces le dijeron, ok, provocaste al Señor, ahora voy a tener que destruirte a ti. Versículo 25. El Señor abrió su arsenal y sacó las armas de su furor. Esta es obra del Señor Dios Todopoderoso en tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en ruinas, destruidla sin que le quede nada. Matad a todos sus novillos, vayan al matadero. Ay de ellos, que ha venido su día, el tiempo de su castigo. Se oye la voz de los que huyen y escapan de Babilonia, para llevar a Sión las noticias de la vergüenza del Señor nuestro Dios, la venganza de su pueblo. Juntad flecheros contra Babilonia, a todos los que antesan arco. Acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, porque contra el Señor se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Versículo 30. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en ese día, dice el Señor. Aquí estoy contra ti, soberbio, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. El soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores.
Versículo 33. Israel será redimido. Así dice el Señor Todopoderoso. Oprimidos fueron los pueblos de Israel y de Judá. Todos sus cautivadores los retuvieron y no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte. El Señor Todopoderoso es su nombre. De cierto defenderá la causa de ellos. Qué lindo. Para aquietar la tierra y turbar a los habitantes de Babilonia. Versículo 35. Sentencia contra Babilonia. Espada contra los caldeos, dice el Señor, contra los habitantes de Babilonia y contra sus príncipes y sus sabios. Espada contra los adivinos y se atontarán, contra sus valientes y se aterrorizarán. Espada contra sus caballos, sus carros y contra todo el pueblo que está en ella y será como mujeres. Espada contra sus tesoros y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y con las imágenes se entontecen. Versículo 39. Por eso habitarán allí bestias, chacales y avestruces, y nunca más será poblada, nunca más se habitará de generación en generación, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, dice el Señor. Ningún hombre habitará jamás allí. Ahora, ¿quién destruirá Babilonia? Versículo 41. Viene un pueblo del norte, una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán. Serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos. Se preparan contra ti como hombres a la pelea, Babilonia. El rey de Babilonia oyó la noticia y sus manos se debilitaron. Angustia lo tomó, dolor como mujer de parto. Versículo 44. Como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fuerte. Muy pronto lo haré huir de ella y al que yo elija la entregaré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me desafiará? ¿O qué pastor me podrá resistir? Por tanto, oíd la decisión del Señor contra Babilonia y sus planes para la tierra de los caldeos. De cierto, los más pequeños del hato serán arrastrados y los destruirán juntos con sus pastizales. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Un año. 539 antes de Cristo. Todo eso pasó. Cuando vinieron los medo-persas y Ciro el Grande conquistó a Babilonia. Vamos a leer ahora Proverbios 27. La modestia y otros dichos. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus labios. Deja que otras personas te alaben, no tú estás alabándote siempre. Versículo 3. Pesadas son las piedras y la arena, pero la ira del necio pesa más. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá estar en pie ante la envidia? Mejor es represión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Falsos los besos del que aborrece. Gente que son falsas. Versículo 7. El hombre saciado desprecia la miel, pero el hambriento hasta lo amargo es dulce. Como ave que se va de su nido es el hombre que se va de su lugar. El perfume y el incienso alegran el corazón y el hombre encuentra dulzura en el cordial consejo del amigo. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano el día de tu aflicción. Más vale vecino cercano que hermano lejano. Versículo 11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón y
tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y lo evita. Los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador del extraño y tómale prenda al que fía a una extraña. Versículo 14. El que de madrugada bendice a su vecino en voz alta, se le encontrará por maldición. Gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como querer refrenar el viento o retener el aceite en la mano. Hierro con hierro se afila y el hombre aguza el carácter de su amigo. Si es un amigo de verdad, va a ser como hierro a hierro, haciendo mejor cada vez. Versículo 18. El que cuida la higuera comerá su fruto, y el que cuida a su señor será honrado. Como el agua refleja el rostro, así el corazón, la mente. Del hombre refleja al hombre. El sepulcro y la perdición nunca se hartan, ni la codicia del hombre se satisface jamás. Versículo 21. El crisol prueba la plata y el oro, y al hombre lo prueban las alabanzas. ¿Cómo actúas cuando todos están alabándote? Aunque majes al necio, como se maja el trigo en un mortero, no le quitará su necedad. Considera atentamente el estado de tus ovejas, cuida de tus rebaños, porque la riqueza no dura para siempre, ni la corona por todas las generaciones. Cuando salga la grama, aparezca la hierba, y se sieguen las hierbas de los montes. Entonces los corderos te darán para tus vestimentas, los cabritos para el precio del campo. Versículo 27. Y la abundancia de leche de las cabras para tu sustento, el sustento de tu casa y de tus criadas. ¿Qué pensaste de la lectura de hoy? A mí me encanta ver cómo todo lo que uno lee y que los profetas, Dios estaba diciendo a los profetas y ellos escribiendo y dando el mensaje. Ahora, 2000 años más tarde, nosotros podemos ver documentado exactamente lo que ellos habían dicho antes. Pasó exactamente la misma cosa después. Es otras, como dice, documentaciones que verifican que la palabra de Dios es una palabra que vino inspirada por Dios a todas esas personas. ¿Sabe? Hay cuántos libros en la Biblia, creo que 66, y dice que hay cuántas diferentes personas. Voy a preguntar aquí. How many people wrote the Bible over what period of time? Porque quería ver aquí. Mira, 40 diferentes personas escribieron los libros de la Biblia durante un periodo de 1500 a 1600 años. Y todo colabora uno a otro. Lo que uno dijo 300 años antes, eso es lo que pasó, eso es la misma cosa. Eso es imposible que un humano o unas personas humanas podrían hacer. Tú agarras 10 personas y ponen en un cuarto y decirle, escriba un libro, ustedes 10. Cada uno va a demorar para siempre para que ellos poder escribir un libro juntos, porque cada uno tiene su opinión, su estilo, manera de decir, manera de querer hacer. Y aquí hay 40 personas que ni siquiera se conocían muchas veces, que escribieron todo y todo colabora exactamente. Eso significa que había una fuerza supernatural que los estaba inspirando, porque es imposible para que humanos hagan eso de esa manera, con 1500, 1600 años de diferencia, con 40 personas que escribieron, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a siempre recordar todo eso, para ver cuánto tú
diste en la palabra de Dios, en tu palabra, en tu Biblia, para que nosotros reconozcamos que tú eres quien tú dices que eres. Y nos amas con un amor que nunca cambia. Ayúdanos a nunca olvidar de eso, querido Dios. Que sea como una semilla plantada para siempre en nuestro corazón, en el corazón de cada persona que me está escuchando ahorita mismo, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido eso y te lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mi querida familia linda, nos vemos entonces en el próximo video que continuaremos. Ya vamos a terminar el libro de Jeremías. ¿Ok? Que Dios te bendiga.